ROAS y ROI. ¿Por qué tus meta ads no te dejan ganar? La mayoría de anunciantes cometen un error crítico. Un error que les está costando millones y que los está dejando atrás en temas de negocios y meta ads. Piensan que un ROAS o retorno de la inversión publicitario alto es sinónimo de éxito. Pero esa es solo la mitad de la historia. Y esa mitad te puede llevar a la quiebra. Hoy conversaremos sobre un tema que el 99% de especialistas en marketing no te cuentan. La fórmula que separa a los que queman su dinero de los que lo multiplican exponencialmente con meta. No solo hablaremos de ROAS, que es el tema que le compete al equipo de marketing y sobre el que trabajan arduamente para medir el éxito de las campañas publicitarias, sino del factor que define si realmente tu negocio es rentable o si solo está llenando los bolsillos de Meta. Te recomiendo quedarte hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar para siempre el rumbo financiero de tu negocio. Conversaremos profundamente sobre ROAS y ROI y por qué ambos deben de ir de la mano para que tu negocio sea realmente exitoso. ¿Listo para empezar a ganar correctamente con tus campañas? Prepárate un café o tu bebida favorita y vamos de una vez a aprender sobre este tema. Hola, hola, gracias por estar aquí en nuestro acostumbrado cafecito de los domingos. Puedes tomar tu bebida favorita, ya sabes que estoy a 2 cámaras y si hoy escuchas ruido de fondo es porque hay una fiesta aquí cerca, entonces es un factor incontrolable, pero eso no nos iba a detener. Vamos a empezar por el principio. Hay 2 métricas que son la brújula de tu inversión publicitaria: el ROAS y el ROI. Y la diferencia entre ellas definitivamente en este video te va a abrir los ojos. Vamos a empezar por hacer una tabla comparativa entre ambos con diferentes variables. Empecemos por el concepto. El ROAS, por sus siglas en inglés, Return on Ad Spend, que es el retorno sobre la inversión publicitaria, y el ROI es el retorno sobre la inversión del negocio. Ambos tienen siglas en inglés. ¿Cuál es la fórmula y cómo se calcula? En el caso del ROAS vamos a calcularlo por el total de ingresos generados después de impuestos, o sea, aquí no vamos a tener en cuenta el impuesto, sino el ingreso neto, entre el gasto publicitario también después de impuestos. O sea que si nosotros pagamos, por ejemplo, en Costa Rica pagamos IVA, un 13%. Si yo invertí $100, son $100 directamente en publicidad, $13 de impuestos, esos $13 no los voy a tener en cuenta. ¿Ok? Mientras que el ROI es la ganancia neta, también después de impuestos, entre la inversión total por 100. Ya vamos a ver exactamente el ROI con un ejemplo claro, cómo calcularlo. Sobre el enfoque, el ROAS solo mide el rendimiento del gasto publicitario, o sea, es un número que nos dice de tantos pesos que invertiste, cuántos pesos al final sacaste. Por ejemplo, yo invertí $1 en publicidad y vendí $5. Entonces saqué $5 de cada peso invertido. ¿Ok? Esa es la lógica. El ROI mide la rentabilidad total del negocio y eso incluye los costos operativos, porque podríamos decir, pues un ROI donde por cada peso saco, perdón, un ROAS donde por cada peso saco 5, pues increíble en temas de publicidad y en rendimiento está demasiado genial. ¿Qué pasa cuando nos vamos al ROI que calcula la persona a la que le pagué para que me hiciera la publicidad, la persona a la que le pagué por diseñarme, hacerme los creativos o producir el video, la persona que me ayuda con la manufactura de mi producto o mi servicio, o si yo nada más distribuyo, cuánto me costó poner ese producto acá en Costa Rica y luego ponerlo en mi negocio digital perdón, físico sobre la góndola o en digital toda la logística y todo el proceso. Ok, el ROI tiene en cuenta todos y cada uno de los gastos operativos que tiene mi negocio. Y
se calcula sobre la ganancia neta versus la inversión total. Es decir, yo cuánto invertí para poder vender ese producto versus cuánto generé. ¿Ok? ¿A qué preguntas responde? El ROAS en este caso es cuánto ingreso genero por cada dólar invertido en anuncios. El ROI es qué porcentaje de beneficio obtengo sobre todo lo que invertí. Supongamos que yo invertí nada más $1000 en pauta publicitaria, pero mi costo operativo representó 4500. Eso significa que si yo vendí 6000 después de los impuestos e invertí 4500, 5000, pues mi margen de utilidad, o sea, mi margen de ganancias de rentabilidad es de $1500, $1500 o $1000. ¿Ok? Entonces, si vamos viendo esas proporciones, podemos entender específicamente si nosotros tenemos un negocio rentable o no. Entonces, no depende solamente de la facturación, cuánto vendemos y cuánto invertimos en publicidad, sino si el negocio realmente es negocio o no. Los costos incluidos, solo el gasto publicitario en el caso de ROAS, mientras que el ROI tiene en cuenta todos los costos del producto, la logística, el personal. Su nivel de análisis en el caso de ROAS es táctico, mide la eficiencia de las campañas publicitarias, mientras que el ROI es estratégico, mide la rentabilidad completa del negocio. Entonces, uno no puede estar sin el otro. El ROAS, no vamos a satanizar el ROAS, en realidad es demasiado importante para medir la eficiencia del marketing y la publicidad, pero un ROAS positivo no sirve de nada si mi ROI es negativo. ¿Ok? Es un indicador ideal para, en el caso del ROAS, recuerden que tuvimos una clase donde vimos el Custom Budget Optimization, a nivel de campaña y también a nivel de anuncios o de conjunto de anuncios, Ads Budget Optimization. Tiene que ver con las segmentaciones, con los creativos y cuánto me cuesta o cuánto rendimiento tienen cada una de las campañas en temas de plata o de generación de leads o de demanda para pues, mi rendimiento publicitario. Mientras que el ROI evalúa a profundidad si el negocio es rentable o no es rentable. El ejemplo numérico es, gastaste $1 en ads, vendiste $4 en ads, entonces tu ROAS es de 4x. ¿Ok? A mayor escala, gastaste $1000 en ads y vendiste 4000, tu ROAS sigue siendo 4. En el caso del ROI, vendiste 4000, tu costo total fue 3000, entonces tu ROI es de un 33%. Meta lo muestra. En el caso del ROAS, sí, con algunas salvedades. Tendrías que tener un e-commerce conectado con el Pixel y el API de conversión de Meta para que él pueda identificar cuáles de las personas a las que trastocó con la publicidad terminaron realizando una compra, se convirtieron en clientes, cuánto representó esa compra versus cuánto estás gastando en tu campaña publicitaria. Y entonces Meta Ads ahí sí te va a dar el cálculo del ROAS. O bien también se pueden cargar las conversiones offline. Le podemos decir a Meta a través de un archivo cuánto vendimos, qué vendimos y qué personas fueron las que compraron para que él haga el match y pueda calcularnos el ROI. Incluso lo podemos hacer de forma manual. El ROI lo muestra, no directamente. Tenemos que calcularlo exactamente porque obviamente Meta no conoce cuáles fueron tus costos operativos. Eso lo manejas tú y tu financiero, ¿ok? Falso amigo común. Creer que el ROAS o esta es la forma en la que mal utilizamos ambas métricas. Cree que ROAS alto siempre significa ganar dinero y la verdad no siempre. El ROAS es una métrica que solo nos va a ayudar a medir la eficiencia del gasto publicitario, mientras que el ROI, ese sí nos desengaña. Creer que si el ROI es positivo, la publicidad fue efectiva. El ROI
nos desengaña a nivel de negocio, nos dice si el negocio es rentable o no. Eso no significa que nuestra publicidad haya sido rentable. Entonces nosotros tenemos que tener claridad. ¿Cuánto ROAS queremos obtener o debemos obtener con nuestras campañas? Y al mismo tiempo, ¿qué tan rentable es nuestro negocio? Cuidar ambos indicadores nos va a hacer demasiado eficientes y efectivos y por supuesto que nos va a llevar al éxito en nivel de negocio. ROAS versus ROI. Si lo ponemos en una métrica, en una escala, en una gráfica, vemos al ROAS midiendo la eficiencia del negocio. Entonces podríamos tener aquí un ROAS, digamos que positivo, lineal, pero el ROI tiene que disparar y superar en gran medida el ROAS. ¿Cuándo un ROAS es positivo? Cuando es mayor que 1. ¿Y cuando un ROI es positivo? Cuando es mayor que 0. ¿Cuál es la lógica de eso? Un ROAS, por ejemplo, recuerden que es cuántos pesos me deja versus cuántos pesos invertí. Entonces, ROAS mayor que 1 significa yo invertí 1 peso y vendí 2. Significa que por cada peso yo obtengo 1 peso. ¿Sí? ROI mayor que 0. ¿Qué significa? Que yo gané o vendí 2 pesos y yo invertí en cada, para vender eso, tanto publicidad como todos los costos operativos, 2 pesos también. ¿Eso qué significa? Que estoy en un punto de equilibrio. O sea, estoy en cero, no perdí ni gané. Entonces, el ROI nada, es aceptable cuando no pierde, pero no hacemos negocios para no perder, hacemos negocios para ganar. Entonces, digamos, un ROI aceptable significa cero. Menos que cero, estás perdiendo dinero. Mayor que cero, estás empezando a ganar dinero. ¿Ok? Pero el punto de equilibrio es cero. Un ejemplo de ROAS. Si por cada $1,000 invertidos en anuncios vendemos 3,000, nuestro ROAS es de 3 y le ponemos la X porque de X significa que de cada 3 vendimos, de cada uno vendimos 3. ¿Ok? De cada dólar invertido vendimos $3. Ese es un indicador ideal para Meta Ads Commerce. Un ROAS saludable debería de ser mayor de 2 o de 3. Y los negocios con margen alto buscan incluso más de 5. Ojo que un ROAS, por ejemplo, de 1,5 puede ser insuficiente si nuestros márgenes son bajos. Ahí le tenemos que poner ojo, pestaña y ceja. El ROI mayor que 0 significa que estás generando una ganancia neta sobre la inversión total. Estás ahí en ese punto de equilibrio. ¿Qué significa? Que la suma completa entre lo que vendimos del producto, producir el producto o distribuir el producto, más el ads, más el personal, más todos mis costos operativos, si obtenemos 12,000 después de eso, invertimos 10,000 para generar todo eso y vendemos 12,000, nuestro ROI va a ser de un 20%. Entonces, para entender la fórmula, vamos a regresarnos otra vez a la fórmula de cada uno de ellos. El ROAS, ingresos generados entre el gasto de publicidad. Por ejemplo, si yo vendí 5,000, invertí 2,000 en publicidad, sería 5,000 entre 2,000 y eso me va a dar un número y a eso le pongo una X. Ganancia neta, ROI, ganancia neta entre la inversión por 100. El ROI lo vamos a medir en porcentaje. La utilidad se mide en porcentaje. Por eso lo multiplicamos por 100. Un indicador ideal para el ROI, pues depende del tipo de negocio, pero un ROI entre un 20% a un 40% puede ser un buen rango, puede ser positivo. Y los negocios con mayor escalabilidad buscan un 50% de ROI o más. Entonces, en tablitas comparativas, ¿cuándo un ROAS es positivo? Cuando es mayor que 1. ¿Cuándo un ROI es positivo? Cuando es mayor a 0%. El ideal mínimo de 2 a 3 para el tema del retorno del gasto publicitario y el ideal mínimo para el ROI de un 20 a un 40%. Más de un 50%, pues ya podríamos hablar de un ROI óptimo.
¿Qué debería de calcular si yo soy, por ejemplo, un marketer? Debería de preguntar cuánto es el ROAS que nosotros nos podemos permitir para obtener o que deberíamos de establecer como objetivo para el negocio como tal. Por eso el ROAS es demasiado importante porque nos permite entender cuánto nos podemos permitir pagar por cada lead. Aquí van a entrar en juego también otras métricas como el CAC, el costo por adquisición de clientes, y el lifetime value, que es cuánto valor me genera un cliente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el ROAS mide cuánto me cuesta adquirir un nuevo cliente. Pero si yo soy lo suficientemente ágil, estratégico, sé que un cliente, su costo por adquisición va a ser una sola vez. Porque si yo tengo bien mapeada mi lista de clientes, puedo convertirlo en un cliente recurrente. Entonces, qué sé yo, tengo yo un negocio de maquillaje y mi primer cliente que me compró una base de make-up, un make-up cover, me costó 50 centavos de dólar. Pero si yo tengo bien mapeado a ese cliente, yo puedo excluirlo de mi publicidad para no tener que pagar más porque yo ya tengo los datos de ese cliente y me puedo seguir conectando con esa persona a través de otros canales donde no tengo que invertir publicidad y entonces empezar a generar valor y puedo empezar a implementar cross-selling y upselling. Le vendo también el labial, le vendo también el polvo translúcido, le vendo también la máscara de pestañas y entonces mi facturación va aumentando, pero yo solo pagué una vez por ese cliente. Ahí es donde está la rentabilidad y muchas empresas por eso se permiten tener un ROAS o tener un costo por adquisición de clientes más alto, porque yo puedo seguirle vendiendo a ese cliente si soy lo suficientemente estratégico y no seguir pagando por él porque ya es mi cliente, ¿ok? Entonces, de esa forma se pueden escalar y se puede ser más táctico cuando hablamos de inversión publicitaria. Un ejemplo práctico para hablar ya de ROAS e ir cerrando. Eres el dueño de una tienda online de productos fitness. Lanzaste una campaña de meta durante un mes y estos son tus datos. El gasto en anuncio fue 1,500, las ventas generadas fueron $6,000, el costo del producto fueron 2,400. Eso te costó ya sea fabricarlo, comprarlo y distribuirlo, ponerlo hasta la mano del cliente y el costo operativo que tiene que ver con sueldos, envíos, plataformas, demás. ¿Cuál va a ser nuestro ROAS acá? Si nuestra ganancia neta fue, que es el ingreso que generamos después de impuestos, que fueron 6,000, ¿verdad? Aquí lo tenemos, $6,000, y nuestra inversión total en anuncios fue de 1,500, entonces vamos a dividir esos 6,000 entre 1,500 y nos da un ROAS de 4X. Es decir, que por cada dólar que invertimos, nos regresaron $4. Ahora bien, si vamos al ROI, que tiene en cuenta todo lo que gasté para hacer efectivo mi negocio, entonces vamos a sumar 1,500 en publicidad, 2,400 del costo del producto y $1,000 del costo operativo. Eso nos da un total de 6,000 menos toda esta suma, $1,100. Entonces nuestro ROI, que en este caso fueron 1,100 entre 4,900 por 100. Nuestro ROI en este caso sería de 22,45%. ¿Eso es positivo? Bueno, es nuestro margen, es lo que nos dio. ¿Qué debería de hacer? Pues debería de poner ojo dónde está. Si yo quisiera tener una utilidad más alta, de un 30%, de un 40%, pues debería de evaluar dónde debería de ser más eficiente. ¿Sí? Si tal vez en el costo del producto para poder generar más ingreso con la misma cantidad de producto vendido, si es en el costo del producto, si puedo negociar con mis proveedores para la materia prima o para el producto en sí, para disminuir ese costo, o si debo ser más eficiente en mi costo operativo. Por eso el ROI nos da también claridad sobre dónde tengo que meter mano. Porque si para mí un ROAS aceptable es 4, pues no debería de cambiar mi presupuesto publicitario. Si un ROAS no es aceptable, entonces debería así de ver
en qué le meto mano en temas de ads para hacer ese anuncio más eficiente, ¿ok? Hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerda, tanto ROAS como ROI tienen mucho que ver con lo que hacemos. Ahora, el equipo de marketing debería de conocer cuál es el ROAS objetivo. O sea que si tú eres dueño de negocio, eres gerente financiero, eres gerente de mercadeo, al menos tú deberías de conocer cuál es el ROI en porcentaje del negocio y hablar con la parte financiera para poder definir cuánto es el ROAS que debería de marketing buscar y hacérselo saber a tu paid media o a tu equipo de paid media. Con esta claridad vas a poder también optimizar tus campañas para maximizar el beneficio y realmente ser eficientes en temas de anuncios y meta ads. Recuerda que hay otras métricas que no hemos estudiado, como el CAC, el Lifetime Value y la estrategia de pujas. Que la estrategia de pujas tiene que ver hasta dónde me puedo yo permitir pujar en las subastas de meta para poder adquirir un resultado específico. Eso lo vamos a ver más a profundidad. Hoy no tenemos que preocuparnos por la estrategia de pujas. Te recomiendo dejar tu estrategia de pujas automática en este momento, más si tu negocio está empezando en temas de anuncios, y entrarle directamente al cálculo del ROAS y al cálculo del ROI. Teniendo eso claro, en nuestra próxima clase, y si me dejas comentarios, te voy a explicar qué es el CAC, qué es el Lifetime Value y cómo puede ayudarnos con nuestra estrategia de puja. Y por supuesto lo voy a conectar con el tema del ROAS y el ROI. Nos vemos en nuestra próxima clase. Ahora ya no hay más excusas. Dejar de malgastar tu dinero en Meta Ads está en tus manos. Deja de perseguir un ROAS alto que te engaña y empieza a enfocarte en el ROI, ese que representa la rentabilidad real de tu negocio. Calcula tus márgenes, entiende tu lifetime value, segmenta como un cirujano y prueba, prueba, prueba. La era de las campañas, poner y olvidar, se ha terminado. El éxito de tus campañas y de tu negocio ahora va más allá. Exige un estratega, no un adivinador. Así que si este video te abrió los ojos o te aportó en algo, dale su merecido me gusta. Suscríbete al canal para no perderte los temas estratégicos que te harán ganar. Por favor, déjame un comentario. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje hoy?